una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Bendito sea nuestro Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad nueva que nos da para estar con ustedes, hermanos y amigos, en este día viernes. Damos la honra y la gloria a nuestro Dios por esta preciosa oportunidad. Y recordemos siempre compartir el mensaje de Dios con todos nuestros contactos, con todas las personas que podamos. Y si alguien quiere unirse a este grupo, lo puede hacer al 89-54-7408. Es Movistar, para que le agreguemos su nombre, su contacto al grupo de Vía Alemania, al grupo de estudio bíblico doctrinal. Vamos a elevar una pequeña oración para que Dios sea el que bendiga, prospere y dirija este estudio de la palabra de Dios. Bendito Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en esta tarde, en esta noche, en este día, para escudriñar tu palabra, ahondar y profundizar más en ella. Padre eterno, gracias por este privilegio. Perdona nuestros pecados que hemos cometido, ya sean de palabra, omisión, pensamiento. A través de Jesucristo, Señor, te pedimos perdón y escucha esta plegaria, esta oración, en la cual te pedimos que bendigas, que dirijas todo lo que vamos a hacer. Que hablemos donde tu palabra hable y callemos donde tu palabra guarda silencio. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Bien, vamos a estar iniciando en esta tarde el estudio doctrinal que tiene que ver con, para los hermanos que anotan, el día del Señor. El día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Recordamos a Juan allá en el Apocalipsis, que él estaba, dice, en éxtasis, en una entrega espiritual completa y total. Aunque él estaba prisionero en la isla de Patmos, pero eso no era obstáculo para que él no tuviera contacto con su Salvador en ese día especial para los cristianos. Todos los días son especiales, pero hay uno en el cual nosotros recordamos la resurrección de Jesucristo. Es un día de victoria, es un día de triunfo, es un día de esperanza, de ánimo, de fortaleza. El día domingo, porque es el día en que nosotros los cristianos recordamos que nuestro Salvador, que nuestro Redentor se levantó de la tumba y ahora está sentado a la derecha de Dios Padre, el cual está intercediendo por cada uno de nosotros. Así que vamos a estar estudiando el tema el día del Señor. Hay algunos pasajes, y muy específicamente el pasaje de Hechos capítulo 20, versículo 7, en donde tenemos ese ejemplo bíblico, ese ejemplo apostólico aprobado de lo que era la práctica de la iglesia del primer siglo. ¿Qué día ocupaba la iglesia del primer siglo? Entendemos, según el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42 en adelante, que ellos se reunían todos los días, en las casas y en el templo. Cuando la Biblia dice que ellos se reunían en las casas, es porque habían iglesias en las casas, en los hogares. No es que se reunía una familia, sino que eran, por ejemplo, la Biblia habla de la iglesia que estaba con Priscila y Aquila. Quiere decir que en ese hogar no solamente se reunía Priscila y Aquila, sino que había más gente, había más personas, porque Priscila y Aquila predicaban el evangelio y convertían personas a Cristo. Entonces, ¿dónde se reunían esas personas? Se reunían en la casa de Priscila y Aquila. Así que cuando la Biblia dice que se reunían por las casas, no es que era solamente Priscila y Aquila estaban ahí cantando solitos, ellos solos, ahí, sino que había otro conjunto, muchos hermanos que estaban congregados en esa casa. Pero también lo hacían en el templo. Parte de la costumbre de los judíos de ir a reunirse en el templo a orar, tomando en cuenta también que en el templo había suficiente espacio. Habían atrios grandísimos en el templo que permitía adorar a Dios techado, en la sombra. Y también era un lugar muy concurrido. Eran miles y miles de judíos que llegaban a ese lugar. Entonces todo era propicio. Todo era, el ambiente era adecuado, era propicio para enseñar la palabra de Dios en los atrios del templo.
Cuando dice la Biblia en el templo, no es que era en el lugar santo, en el lugar santísimo, sino se refiere a los atrios. Entonces la iglesia del primer siglo se reunía todos los días, pero había un día especial. Un día en que los cristianos tenían algo muy especial que recordar. Era la resurrección de su maestro. Él resucita un día domingo y luego dice la palabra del Señor, al tercer día, era el día domingo, como así lo corroboran los relatos de los evangelios, y luego dice, 8 días después, es decir, el siguiente domingo, el Señor se volvió a reunir con ellos. La iglesia del Señor fue establecida un día domingo, porque los días de Pentecostés, según el calendario judío, según las cuentas que se hacen, usted puede sacar esta cuenta del libro de Levítico, capítulo 23, y se va a dar cuenta que los días de Pentecostés se celebraban el día domingo, caían siempre en día domingo. Entonces el día de Pentecostés que fue establecida la iglesia fue un día domingo. Jesucristo resucita el día del Señor, un día domingo. Dice también que el apóstol Pablo mandó a los hermanos en Galacia, a los hermanos en Corinto, que colectaran la ofrenda cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. Hechos 27 dice que el apóstol Pablo se reunió con los discípulos para partir el pan, dice, el día primero de la semana. Entonces era un día especial para los hermanos del primer siglo. Algunos, sin embargo, para deslegitimar o quitarle valor a esta enseñanza, algunos que todavía quieren seguir guardando el día de reposo, el día sábado, se niegan rotundamente a aceptar que para el cristiano hoy en día, para el cristiano en pleno siglo XXI, en la era cristiana, la era de Cristo, la era del Espíritu Santo, el día que Dios ha determinado, el día especial es día domingo. Ya nosotros no guardamos el día de reposo. Entonces algunos han querido argumentar en contra del día domingo, el primer día de la semana, diciendo que no, que el día domingo no es importante, es un día cualquiera, y que los hermanos del primer siglo se reunían todos los días, ¿verdad? Y que Jesús no resucitó el día domingo. Y comienzan a argumentar diciendo que el día domingo no es el día del Señor, que es el día sábado. Entonces por eso ellos argumentan en contra del día domingo y dicen, ¿dónde dice la Biblia? A ver, muéstreme usted dónde dice la Biblia el mandamiento que Cristo diga que deben de reunirse el día domingo. ¿Dónde está ese mandamiento? ¿A dónde está ese mandamiento en donde diga Pedro o Pablo o cualquier otro de los apóstoles que ordenan que los cristianos deben reunirse el día primero de la semana? Muéstreme usted un pasaje bíblico en donde aparezca que diga como un mandamiento, como una orden, que ellos tenían que reunirse el día domingo. ¿Verdad? Así no, hacen ese cuestionamiento. Y permítame decirle que la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, no hay ningún texto que da un mandamiento, una ordenanza así, de esa manera. ¿Verdad? Un mandamiento apostólico no lo hay de esa manera. Pero sí, la palabra de Dios tiene otra forma de enseñar, otra forma de instruir. La Biblia nos dice, la palabra de Dios señala su voluntad. Para que nosotros conozcamos esa voluntad y la obedezcamos, nos lo enseña, nos instruye a través de 4 maneras muy importantes. La primera de ellas es a través de declaraciones claras y explícitas. La número 1, a través de declaraciones claras y explícitas. Si nosotros queremos aprender las verdades bíblicas, si nosotros queremos saber qué es lo que debemos hacer para agradar a Dios, Él nos lo enseña a través de 4 maneras. Esta es la primera, a través de un mandamiento, a través de una declaración clara y explícita. A través de una declaración clara y explícita. Por ejemplo, ¿en cuántos días fue creado la tierra? ¿En cuántos días fue creado el universo? La Biblia nos dice a través de una declaración clara que fue en 6 días y que en el 7º día reposó. Pero la Biblia enseña de una manera clara y explícita
que el mundo fue creado en 6 días. Si nosotros queremos saber cuáles son las bienaventuranzas de los discípulos, la Biblia nos enseña en el Evangelio de Mateo capítulo 5, nos presenta cuáles son las bienaventuranzas. Ahí usted quiere saber, ahí están las declaraciones claras y específicas, ¿verdad? Claras. Si usted quiere saber cuáles son o cuál es el fruto del Espíritu, usted va a Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, y se va a dar cuenta cómo la palabra de Dios, a través de una declaración clara y explícita, nos dice cuáles son o cuál es el fruto del Espíritu Santo. En segundo lugar, o la segunda manera como Dios nos dice qué es lo que debemos hacer para agradarle a Él, es a través de un mandamiento explícito, a través de una ordenanza. Es aquí en donde algunas personas dicen, a ver, muéstreme el mandamiento, muéstreme la ordenanza en donde aparezca Jesús o los apóstoles diciéndole a los discípulos que deberían reunirse el día domingo. A ver, muéstreme dónde está la ordenanza, dónde está el mandamiento. Ok, ese es el argumento que ellos utilizan. Pero la palabra de Dios nos enseña también a través de mandamientos explícitos. A ver, ¿qué es lo que usted necesita hacer para ser salvo? La Biblia da por medio de mandamientos lo que nosotros debemos hacer para ser salvos. Por ejemplo, un mandamiento, predicar el Evangelio. Tenemos ahí la manera como nosotros, qué es lo que nosotros debemos hacer para ser salvos. Marcos 16, versículo 15 y versículo 16. Jesucristo les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Tenemos ahí la ordenanza. Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Tenemos ahí el mandamiento explícito. Y fuere bautizado será salvo. El que cree en Jesucristo y es bautizado, en ese preciso momento, la sangre de Jesús le limpia de todo pecado. Entonces esa persona recibe el perdón de sus pecados. Tenemos ese mandamiento. Acerca de la ofrenda, cada primer día de la semana, tenemos ese otro mandamiento explícito, ahí en 1 Corintios, capítulo 15, capítulo 16, versículos 1 y 2. Bueno, ya hemos mencionado que el Señor nos enseña sus verdades bíblicas a través de declaraciones claras y explícitas, a través de mandamiento explícito, a través de una ordenanza. También lo hace, en tercer lugar, a través de ejemplos apostólicos aprobados. A través de ejemplos apostólicos aprobados. Esa es la tercera manera como el Señor nos enseña. Como nosotros queremos, si nosotros queremos saber cuál es su voluntad, no espere que solamente a través de una declaración explícita o a través de algún mandamiento. Aquí, amigo, usted que es estudioso de la palabra, aquí tenemos esta manera como nosotros sabemos cuál era el día en que la iglesia se reunía para participar de la cena del Señor. ¿Cuál era el día especial? Tenemos un ejemplo apostólico aprobado. Tenemos al apóstol Pablo reuniéndose con los hermanos de Troas, allá en el libro de los Hechos, eso es en el capítulo 20, vemos que él se reúne, no hay ahí ninguna declaración explícita. Bueno, sí hay una declaración explícita, se dice lo que Pablo está haciendo. Es cierto, no hay ningún mandamiento, pero sí tenemos un ejemplo apostólico aprobado. Algo, una práctica de los apóstoles, del apóstol Pablo, en este caso, con los hermanos. Se reunió, dice Hechos capítulo 20, versículo 7, de la siguiente manera. Hechos 27, vamos a darle lectura. Dice así, la palabra de nuestro Dios. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir hasta el día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Pero bien, dice la parte inicial, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? ¿Para qué se reunían los discípulos el día primero de la semana? Para recordar el sacrificio de Jesucristo a través de la cena del Señor. Por eso es que Jesucristo, el día que instituyó la cena del Señor, allá en Mateo capítulo 26, Él les dice a los 12 con los cuales Él estaba conmemorando la Pascua, en esa noche, en esa ocasión les dice,
y no beberé más de este fruto, comeré de este pan, dice, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino. El Señor en Mateo 26, ahí le está dando la promesa a los discípulos que Él iba a participar nuevamente con ellos en el reino, en el futuro. Y no se refiere a un fantasioso reino milenial, ¿verdad? Como algunos sueñan, deliran con ese reino terrenal de 1000 años. Sueñan, o mejor dicho, no duermen, no comen por ese famoso reino milenial. Cuando el Señor no está hablando de eso. El Señor le está diciendo que Él va a participar de la cena del Señor con ellos en el reino. Ese reino es en la iglesia. Se refería a la iglesia de Cristo. Después del día de Pentecostés, las iglesias de Cristo celebraban la cena del Señor. Partían el pan, tomaban de la copa. Cada día domingo, todas las iglesias de Cristo lo hacían. El primer día de la semana era una práctica apostólica. Tenemos ahí un ejemplo aprobado de los apóstoles. Tenemos otro ejemplo de valga la redundancia, de este ejemplo apostólico. En el caso para escoger ancianos en cada congregación, la Biblia nos enseña a través de ejemplos apostólicos. Es lo que Pablo hacía. Pablo dice que establecía, en Hechos 14:13, establecía en cada congregación ancianos. Era la práctica de ellos. Es un ejemplo. A través de ese ejemplo apostólico aprobado, ahora nosotros establecemos ancianos en cada congregación. Ejemplo apostólico aprobado. El cantar sin instrumentos musicales, eso lo obtenemos del Nuevo Testamento. ¿Cómo adoraba la iglesia de Cristo? No utilizaba instrumentos musicales, sino que lo hacía a capela. Es decir, lo hacía utilizando simplemente sus cuerdas vocales, su boca, sus labios. Esa era la práctica apostólica. Ese era el ejemplo apostólico. Porque también algunos dicen, ¿dónde dice la Biblia que la iglesia, dónde está el mandamiento que prohíbe no usar instrumentos musicales? ¿O dónde está el mandamiento que diga que deben cantar usando las cuerdas vocales? ¿Dónde está el mandamiento? Tal vez, bueno, hay mandamientos, pero también el Señor enseña acerca de la adoración en el Nuevo Testamento, también lo enseña a través de ejemplos apostólicos aprobados. El Señor pide fruto de labios que confiesen su grandeza. Así pide el Señor en Hebreos 13:5. Entonces tenemos estos ejemplos apostólicos aprobados. La celebración de la Santa Cena, escoger ancianos en cada congregación y cantar sin instrumentos musicales. Era lo que la iglesia del primer siglo hacía y nosotros también lo imitamos, porque es un ejemplo apostólico aprobado para toda época, para todo tiempo. Y finalmente tenemos la última manera como Dios nos revela su voluntad, es a través de inferencias lógicas y necesarias. Puede haber inferencia, pero no necesariamente es lógica, no necesariamente es necesaria. Por eso la inferencia que habla la Biblia debe ser una inferencia, una deducción lógica y necesaria. Dios nos obliga a pensar, Dios nos obliga también a razonar, Dios nos obliga a deducir. Se deduce y se sobreentiende que la iglesia de Cristo fue establecida el día de Pentecostés. ¿Por qué razón? ¿Por qué nosotros deducimos, inferimos, implicamos, deducimos que la iglesia fue establecida el primer día el día de Pentecostés? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué sacamos esa conclusión? Cuando nosotros estudiamos el libro de Hechos en el capítulo 1 y el capítulo 2, nos vamos a dar cuenta, todos los argumentos, todo lo que sucedió ese día, en ese día poderoso y glorioso, que la iglesia fue establecida ese día por todo lo que ocurrió. Por todo lo que ocurrió. Deducimos, si antes del día de Pentecostés se hablaba de la iglesia como algo futuro, como algo que vendría, pero después del día de Pentecostés se dice que el Señor añadía a la iglesia, entonces nosotros deducimos, inferimos, implicamos que la iglesia fue establecida ese día de Pentecostés. Es un ejemplo. Nosotros deducimos que el bautismo es esencial para la salvación. Cuando Felipe le predica al etíope, si usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 35 y versículo 36, nosotros podemos sacar
una de las deducciones lógicas y necesarias más importantes de la Biblia. También el Señor nos enseña de esa manera. Nos enseña a deducir, nos enseña a implicar, a sacar una deducción, a sacar una lección. Mire lo que dice en Hechos, capítulo 8, versículo 35. En adelante, dice la palabra del Señor. 8:35. Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Palabra de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros? Alguien puede hacer la pregunta, ¿de dónde sacó el etíope? ¿De dónde sacó el etíope el deseo de querer bautizarse? Según el versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Cuando en el versículo anterior, Felipe nada más dice, el escritor de los Hechos, dice que Felipe le anunció el evangelio. Nosotros deducimos que en ese le anunció el evangelio, Felipe le habló de la necesidad, del deber, de la importancia, de la necesidad, de la urgencia que él tenía de bautizarse. Nosotros deducimos, nosotros inferimos, lógica y necesariamente, que Felipe le dijo al eunuco que se tenía que bautizar. Lógico, la palabra de Dios no lo dice explícitamente, sino que dice que Felipe le anunció el evangelio. Pero ahí, dentro de esa frase, le anunció el evangelio, dentro de esa frase estaba la verdad, la lógica, lo necesario de que Felipe le habló, entre otros requisitos, que tenía que creer, arrepentirse y confesar, que tenía que bautizarse. Por eso es que en el versículo 36, el eunuco pregunta, aquí hay agua. ¿Por qué pregunta del bautismo? Porque Felipe le habló. Es la deducción lógica necesaria que nosotros sacamos de ese texto. Entonces Dios nos enseña también de esa manera, la inferencia necesaria. Pero bien, de estas cuatro maneras, en el caso del día del Señor, porque nos reunimos el día domingo, porque el día domingo es importante para los cristianos, es porque a través de un ejemplo aprobado apostólico, los apóstoles y los discípulos se reunían de una manera especial. Podían faltar cualquier otro día, pero menos el día domingo. Para ellos era el día del Señor, era el día en que ellos recordaban a su Salvador vivo, resucitado, victorioso de la muerte, de todos sus enemigos. Y es hasta el día de hoy, el día glorioso, en el cual nosotros recordamos con gozo, con alegría, a nuestro Salvador y Redentor. Ese ha sido el estudio doctrinal de este día, de esta tarde, de esta noche. Queremos finalizar con una pequeña alabanza para que honremos y glorifiquemos el poderoso nombre de nuestro Dios. El número 116, grande es Jehová y digno de ser alabado. Hermosa ciudad es tu monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es en el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es en el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y digno de ser alabado. Hermosa ciudad es tu monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es en el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es en el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Amén. Para contacto, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, tiene el número de teléfono de contacto, usted puede unirse al grupo
de WhatsApp 8954-7408 o escribirnos al correo electrónico González, todo con Z, Gutiérrez, igualmente Z. González en minúscula. González Gutiérrez .julio1971 @gmail.com. Si no lo captó, pues dele retroceder, ¿verdad? La grabación. Y es sencillo. Esa es una de las ventajas, ¿verdad? De la tecnología. Así que envíenos sus preguntas, comentarios y con todo gusto, nosotros también, si usted lo desea, con todo gusto le enviaremos a la dirección, ya sea de una manera digital o escrita, ¿verdad? Física, información sobre la Iglesia de Cristo o sobre este tema que hemos estado estudiando en esta noche. Recuerde, mañana sábado, Nicaragua para Cristo, canal 37 Extra Plus, un canal verdaderamente de bendición, a las 6 de la tarde, canal Extra Plus, 6 de la tarde, Nicaragua, el programa de la Iglesia de Cristo en Vía Alemania, Nicaragua para Cristo. Mírenos, y si tiene alguna petición, hágala para que oremos por cada uno de ustedes. Detrás de cámara, nuestro hermano Daniel Ramos, este servidor, nos despedimos deseándole el amparo, la protección, la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Dios les bendiga.